Ok, entonces nada más esto es como para explicar un poco la planeación final del semestre, que ya parece que no, pero ya nos vamos acercando al final. Bueno, hoy voy a explicar lo que sería el código de Arduino que les mostré en la clase pasada, cómo funcionan los que son los WebSockets, la teoría pues, ahí está mal escrito. El próximo martes vamos a comenzar el trabajo de clase 9, el cual consiste en graficar el sensor de temperatura y humedad, el DHT22, pero utilizando WebSockets, y si alcanzamos les voy a mostrar cómo creamos archivos CSV, ¿sí? A partir pues, de la misma información que se va generando. El jueves 16 de octubre voy a ver la explicación de la práctica 1, el cual consiste en controlar con el WebSockets el robot. Ya tengo yo el robot, nada más cuestión de adaptar el programa para mostrarles y pasarles el código. Y prácticamente la práctica 1 va a consistir en el armado del hardware, nada más. Eso se los voy a explicar el jueves. El martes se entrega la práctica 1. Ojo que el martes es para que yo tenga tiempo de revisarles a todos, no para que vengan aquí a construir la práctica 1. Sí, tiene que estar armado y pues nada más es probar y revisar y listo. Sí, nada más para que estén chambeando y pues no van a entregar nada si no lo tienen ya preparado. El jueves 23 de octubre voy a ver un programa que permite manejar hilos de procesamiento para hacer el procesamiento en paralelo. Entonces vamos a hacer ahí una pequeña práctica de hacer timers en diferentes hilos de procesamiento, a lo mejor la cámara web. Jueves y martes vamos a ver eso, OpenCV con hilos, para hacer pues visión artificial con la práctica 2. El jueves 30 de octubre les explico la práctica 2, que va a consistir pues en hacer algo de visión artificial del robot para que se pueda mover en función de eso, digamos, con visión artificial. ¿Sale? El jueves se entregará la práctica 3. Bueno, a lo mejor cambio un otro día para que sea el fin de semana, pero por lo general pues sí, jueves. El martes, no, la entrega de la práctica 2 es martes. El jueves 6 de noviembre les explico la práctica 3, que va a consistir en guardar los datos en una base de datos de MySQL. Nada más les voy a mostrar rápidamente cómo guardar con MySQL y cómo compilar el driver, que hay que compilarlo manualmente. ¿Sí? El martes 11 de noviembre se entrega la práctica 3. El jueves les explico la práctica 4, que consiste en el control al robot con una máquina de estado finito. Vamos a hacer una máquina de estado finito en Qt y pues eso va a ser el algoritmo que va de forma automática a controlar al robot en función de la cámara, en función de los sensores que le vayamos a poner. El martes se entrega la práctica 4. El jueves 20 de noviembre les explico la práctica 5 y el proyecto final, que va a ser con Android. Aquí va toda la de. El martes 5 se entrega la práctica 5. El jueves 27 el examen 2. ¿Qué voy a hablar en el examen 2? Pues la parte que veamos de WebSockets, lo que veamos de MySQL, lo que veamos de OpenCV, lo que veamos de hilos. Como con esos 4 temas voy a hacer el examen 2. ¿Sí? Si se fijan, me falta el trabajo de clase 10. El trabajo de clase 10 lo voy a sacar como en las clases de teoría, ya sea aquí en hilos o ya sea aquí en OpenCV hilos. El martes 25 de noviembre se entrega la práctica 5, hago el examen el 27. El 2 de diciembre es la fecha límite para entregar el proyecto final. El 4 de diciembre les entrego calificaciones. Martes 9, pues por si hay alguien que todavía tenga que entregarlo, a lo mejor ahí también puedo recibir. Y el jueves hago el examen extraordinario a los que no hayan pasado. Entonces prácticamente ya se están acabando las clases, ya nada más es el tiempo para hacer la revisión. Ya voy a comenzar a revisar los trabajos de clase que han estado entregando y pues ahí les voy a hacer ciertos comentarios. Recuerden, solamente son 10 trabajos de clase, 5 prácticas, 2 exámenes y un proyecto. Sí, entonces ya este es prácticamente el cierre. Ya todo lo que hemos visto pues ha sido el contexto de lo que hemos trabajado con el diseño de interfaces. ¿Vale? ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Básicamente no es solo para dudas, ¿no? Por si es que se tiene calificación y ya. Sí, dudas o conceptos así que, pues, me faltó entregar la práctica 5. ¿Me da chance? Pues ahí le doy chance a uno que otro. Pues. O si le traemos una botellita de que. No, tampoco. ¿Sí tomo? No, claro que no. Bueno. No sé. Ok, entonces ahorita vamos a ver el trabajo de clase 9. Pero todavía no se entrega el trabajo de clase 9. El trabajo de clase 9 es con WebSockets 2. Entonces nada más vamos a ver la teoría de cómo funcionan los WebSockets, que fue lo que ya hicieron como lectura.
Y también vamos a ver lo que es la comunicación en tiempo real con los WebSockets, fundamentos de la arquitectura de IoT, protocolos de mensajes con los WebSockets, lo que acepta el programa de Arduino, cómo será la arquitectura general de nuestro sistema, un poco sobre cifrado de datos, nada más la importancia del cifrado de datos, pero pues no vamos a cifrar lo que es la comunicación WebSocket, será un poco más complicado, sincronización temporal y mensajes de latido. Y bueno, a lo mejor me lo salte un poco rápido y me voy a enfocar más en la parte 7, que es el análisis del código del SP32, para que entendamos pues qué es lo que estamos programando, porque yo les pasé el código, pero no lo hemos explicado, ¿sale? Y la próxima clase vamos a comenzar en la práctica 1 guiada, que es la implementación de Qt, el cliente WebSocket en Qt, paso a paso cómo configuramos el proyecto, es decir, desde la configuración del archivo .pro hasta la configuración de la cabecera, todas las clases privadas, variables privadas, funciones privadas que vamos a colocar en el proyecto, las conexiones en el slot de main window, la configuración del constructor y todas las diferentes funciones que vamos a agregar, la onConnected, onDisconnected, onTextMessage for chips, setMessage, keepAlive, y hasta ahí vamos a dejar. Y si alcanzo, pues veo el código de cómo convertir al código de la gráfica, lo voy a convertir a WebSockets. Y en eso están 5 puntos extras que les dejé también hoy, que se vencerían el lunes. Entonces son 5 puntos extras. ¿En qué consiste el punto extra? Esto es básicamente lo que voy a hacer el martes. Sí, voy a adaptar el código de DHT22 para graficar, pero ahora voy a graficar a través de WebSockets, o sea, ya conexión inalámbrica. Si ustedes lo hacen de aquí al lunes, entonces ya se ganan 5 puntos haciendo un video explicando cómo lo hicieron. O sea, es seguir como el tutorial de la práctica guiada 1 del PDF que ya está aquí, pero adaptarlo al código de la gráfica, o al revés, el código de la gráfica agregarle lo de WebSockets, o algo de WebSockets agregarle la gráfica. Sí, lo que prefieran. Si lo pueden hacer y graban un video, pues ya son 5 puntos extras, pero más o menos ese es como el 80% del trabajo de clase 9 que voy a ver entre el martes y el jueves. ¿Sale? Bueno, entonces comenzamos con la clase con unas preguntas de reflexión. Ok, las preguntas serían: ¿qué diferencia existe entre la comunicación unidireccional y bidireccional? Unidireccional y bidireccional. Ajá. Pues acá, bueno, o sea, como el. O sea, por ejemplo, en unidireccional existe un receptor, un emisor y un transmisor, ¿no? ¿En dónde? En la unidireccional. O sea, por ejemplo, transmisor, receptor, solo existe una vía para. A ver, entonces, ejemplos de comunicación unidireccional. El radio. El radio. La radio FM, AM. Las estaciones solamente transmiten, pero yo no me puedo comunicar con la estación. Con la televisión. ¿Qué cosa es la tele? La televisión. La televisión también. El control remoto también es unidireccional. Porque es como que. Solamente manda la señal de cambiar. Bien. ¿Y comunicación bidireccional? Ejemplos de comunicación bidireccional. Teléfono celular, ¿qué más? La comunicación verbal. La comunicación verbal, exactamente. Los audífonos, ¿cuáles audífonos? Que cambia música mediante el tacto. También, ese es bidireccional. Los audífonos Bluetooth. Ok, entonces, ¿alguna vez han utilizado alguna aplicación que utiliza el tiempo real sin recargar una página web, por ejemplo? Sí. No. Pues como Spotify, estás guardando el tiempo en la barrita, tienes que estar actualizando. Spotify entonces probablemente utiliza WebSockets. No sabemos. YouTube también. ¿Qué ventajas creen que podría tener mantener una conexión abierta frente a abrir y cerrar conexiones constantemente? La rapidez. Es decir, lo que vieron en la lectura que decía. No. La latencia. Sí, baja latencia. ¿Qué es la latencia? Esta diferencia que existe entre el intercambio de mensajes. Entre el intercambio de mensajes. Bueno, ¿conocen algún protocolo de comunicación que permita comunicación en tiempo real entre dispositivos? Sí. El igual. No. Ese es unidireccional. Solamente hay un cable de datos que es serial data y un reloj serial clock. O solo se transmite o solo se recibe, pero no es simultáneo. El PCI. PCI Express. El que no sé qué
cuenta. Bueno, a lo mejor sí, ese no lo sé. ¿De cuál? Creo que no sé si cuenta el TCP. Básicamente el TCP hace transferencias de archivos en tiempo real. Por ejemplo, si es que está conectada a la misma red, a enviar, por ejemplo, un WAP, en la misma carpeta y se visualiza. O sea, sí, pero no, porque pues WebSockets funciona con TCP también. En realidad, o sea, WebSockets funciona sobre la capa TCP. Bluetooth direccional, como lo que mencioné compañeros, o sea, puedo transmitir y recibir. Wi-Fi, pues también es parte de lo mismo. Por ejemplo, pues alguno que se me ocurra. Por ejemplo, el serial también es bidireccional full duplex. Tiene un cable de recepción y un cable de transmisión. Entonces yo puedo simultáneamente transmitir y recibir. El lugar. Eso es lo que acabo de explicar. Ah, Sí, el lugar. Bueno. Uno que estaba en la lectura es, por ejemplo, el MQTT. MQTT también es comunicación bidireccional, full duplex, WebRTC o ServerSend o ServerSend Events, el SSE. Bueno, los WebSockets pues son un protocolo que permite la comunicación bidireccional en tiempo real entre un cliente y un servidor sobre una sola conexión TCP, que era lo que mencionaba su compañero. A diferencia del HTTP tradicional, donde el cliente debe de enviar una solicitud para obtener una respuesta. Los WebSockets permiten que ambas partes envíen información en cualquier momento y al mismo tiempo. Entonces la evolución de la comunicación web, pues más o menos es así, ¿no? Primero comenzamos con el HTTP tradicional, es una comunicación basada en solicitudes cliente-servidor. Una solicitud, un servidor. Ajax y pooling es el cliente pregunta periódicamente por nuevos datos. A veces lo que solemos hacer, así muy burdamente, muy rápidamente, es que el explorador web, pues yo lo hago que se refresque cada cierto tiempo y cada cierto tiempo pues se representa una nueva conexión. ¿Sí? Load polling mejora el rendimiento, pero sigue siendo ineficiente, y el WebSocket es un canal permanente y bidireccional, cliente-servidor, el cual pues es la mejor de las situaciones. Ok, entonces normalmente nosotros vamos a utilizar el protocolo WS. Cabe resaltar pues que WS es un protocolo inseguro. ¿En qué sentido WS es inseguro? O sea, cualquier persona en la red puede monitorear todos los paquetes, porque todos los paquetes se van pasando a todos los dispositivos, solamente lo recibe pues quien es el destinatario de ese paquete, pero yo puedo capturar esos paquetes cuando lleguen a mi terminal, leerlos y averiguar si se encuentran cifrados o no. ¿Qué significa que un paquete esté cifrado? Pues si es entendible por ustedes o no. Normalmente los paquetes se cifran con claves de 128 bytes y pues el paquete que originalmente es texto como un mensaje JSON se convierte pues en una cadena de caracteres que aparentemente no tienen sentido. ¿Sí? Lo que tendríamos que manejar para que fuera seguro pues sería WSS, que sería ya una encriptación con claves, pero pues esto es un poco más complicado. Miren, déjenme investigo aquí unos artículos. Por ejemplo, aquí algunos de estos artículos científicos en el 2021 está este artículo de Frauss and Buddy, que es cómo aseguramos la comunicación de datos de forma segura a través del protocolo MQTT con la encriptación AES 256 y el algoritmo CBC-MOD en sistemas basados en SP32. O sea, no es como que así ya ahorita les muestro el ejemplo pues, de la encriptación, sino que eso ya involucra pues, conceptos un poco más teóricos y más avanzados que no alcanzaremos a ver en este curso. Probando la seguridad de SP y el Internet de las Cosas. Por ejemplo, un prototipo de un sistema basado en detectar la fuerza G, basado en todos SP32, bueno, esto no tiene nada que ver con seguridad. Pero pues no es pues algo tan sencillo. Por ejemplo, algoritmo de encriptación híbrida para asegurar datos en un SP32 en robots que se habilitan para aplicaciones de IoT. ¿Sí? O sea, no es pues algo tan trivial. Ok, entonces vamos al protocolo WS, se establece mediante un handshake HTTP, soporta mensajes en formato texto binario, es bajo consumo de recursos, baja latencia y es ideal para aplicaciones que requieren actualización inmediata de datos. El proceso de conexión es el siguiente. El cliente inicia una petición. ¿Quién es el cliente en este caso? Pues nuestra aplicación de Qt.
especial al servidor. El servidor responde confirmando la conexión. A partir de ese momento la conexión se actualiza al protocolo WebSocket, se abre un canal bidireccional permanente. Entonces la comunicación es constante y no tenemos la necesidad de reconectarnos a menos que dejemos de mandar una conexión. Entonces si la ASP detecta que pasó cierto tiempo, pues puede descargar al cliente. ¿Sale? Reducción del tráfico en la red y el tiempo de espera. Esto es ideal para interfaces con sensores y es fácilmente integrable a mensajes en formato JSON. Ok, entonces este es un sistema centralizado. Tengo varios clientes. Los clientes se conectan al servidor. ¿Cuántos clientes podría darle servicio a la SP32? Pues yo creo que no más de 5. No he hecho la prueba así como en detalle, pero normalmente son 5 los clientes que podemos manejar sin problemas. Obviamente la SP pues no es un servidor web como formal, entonces tiene muy pocos recursos. Entonces, en nuestro caso, la SP32 va a recibir comandos y va a enviar datos. Las características es como escuchar en un puerto y atender a múltiples clientes. Es decir, va a tener el rol de proveer servicios y datos. El cliente es un programa que solicita servicios e inicia las comunicaciones. En este caso, la aplicación de Qt que envía comandos y muestra datos. Característica, conecta al servidor y hace solicitudes. El rol es consumir de servicios y datos. Ahora, ¿por qué la SP32 es el servidor y Qt es nuestro cliente? Básicamente el SP es el que tiene almacenado el código, es el que básicamente es el que tiene la respuesta y el cliente es el que envía la datos. Ok, entonces la SP es el que tiene los servicios. O sea, tengo conectado al sensor, tengo conectado los motores, tengo conectado un medidor de voltaje para la batería. Él tiene los servicios, entonces yo me conecto para extraer los servicios o los datos. Y además, pues va a ser el que menos energía va a consumir comparando con la computadora. Muy bien. Entonces hay principalmente estos 5 esquemas de comunicación entre diferentes aplicaciones de IoT. El que ahorita estamos trabajando es el formato cliente-servidor, donde un servidor central atiende múltiples clientes, que es como nuestro proyecto con WebSockets. O si manejáramos MQTT pues es un sistema basado en publicador, sale a CPC del publicador y suscriptores. Qt podría ser un suscriptor. O peer-to-peer, donde los dispositivos se comunican directamente sin servidor, como en el caso de la comunicación alámbrica que vimos hace 2 clases. Request Response, que es la API REST, como funciona HTTP, o Streaming, que es el flujo continuo de datos en tiempo real, como la transmisión de video o audio, que funciona como Netflix. Ahora, ¿cuánto costaría un servicio, por ejemplo, un API REST versus un esquema WebSocket? ¿Ustedes lo saben? Vamos a ver, por ejemplo, yo quiero cada 2 segundos leer un sensor y mandarlo a mi servidor. Cada 2 segundos. ¿Cuántas solicitudes de respuesta en API REST HTTP tendríamos que hacer a nuestro servidor si yo mando una solicitud de respuesta cada 2 segundos? No lo calculen, ahorita les ayudo yo a calcularlo. Ok, entonces a ver, 1800 conexiones por hora. Una hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? En un día y en 30 días necesitaríamos 1.296.000 conexiones a nuestro servidor. ¿Qué servicios de servidores conocen actualmente ustedes? Hostinger, pero Hostinger pues no se utiliza para este tipo de servicios. ¿Otro? ¿Eh? No. ¿No? 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 ¿Ustedes no tienen alguna materia de eso en informática? Especializado más bien a clientes, o sea, hay clientes servidor, pero solo cuando son protocolos HTTP. No. Bueno, pero es que hay varios, miren. Por ejemplo, les voy a mostrar 3. O sea, uno de los más famosos es AWS. Sí, cierto. Azure es de Microsoft, Google Cloud, pues de Google. Son como los 3 más famosos, pero seguro hay más. Pues es cierto, está el de IBM, hasta ahorita me acordé. Ok, IBM también. Oracle debe también tener su propio servidor, yo creo. Hay uno de Open, hay uno de código abierto, no sé cómo se llama, pero también sirve para lo mismo.
Ok, a ver, ¿cuánto nos va a costar 1.296.000 solicitudes al mes? ¿Cuánto tienen idea? 1.096.000 pesos. $300, $1.000.000, no se le ocurre, ni idea. A ver, vamos a ver cuánto nos costaría utilizando la calculadora de Amazon Web Services. Creo que unos $500. $500, ahora vamos a ver. Nada más que aquí mi computadora está un poco loca de los USBs. Y por aquí debería estar el menú para ver los estimados. A ver, pásame un mouse, a ver si no es el que... ¿Lo quiere alámbrico? Sí, alámbrico. Va dependiendo del Es que... porque así es el plan. Sí, ahorita lo voy a poner aquí para que quede en el video. A ver, acá está. A ver si no se me desconecta el micrófono. Es que estuve moviendo unas cosas ahí con... Una cosa que estoy haciendo con un sniffer de USB. Yo creo que está corriendo un servicio que está monitoreando continuamente el USB y no lo paré. Pero bueno, algo está ahí. Barato. A ver, entonces. Aquí esta es la calculadora pues de los servicios que presenta AWS. Primero voy a buscar por servicios. Tiene 187 servicios. ¿Cuántos servicios conocen ustedes? Pues hasta el momento nada más 2. WebSockets y el API HTTP REST. Ok, a ver, voy a buscar entonces WebSocket. Bueno, primero API REST. Ahí está, miren, es el API Gateway. A ver, configuramos el API Gateway. Ok, primero tengo que elegir la región. México, a ver, ¿tenemos México? Sí, ahí está. O sea, hay servidores en México. ¿Dónde están los servidores en México de Amazon Web Services? ¿En Querétaro? Sí. Ok. Listo. A ver, vamos a hacer ¿cuántos millones de solicitudes? Para una API REST, millones. Ok, ¿cuántos millones? 1.2. Vamos a poner 1.2. Bueno, 1.3 1.3, ahí está. Por mes. $4. ¿Caché? Sí, caché. ¿Cuánto nos va a costar? $4.78. Bien barato. 100 más, pero 100 más. Un millón. Bueno, pero 100 baros tampoco es tanto, digo, para tener un servidor ahí volando. Ahora, a ver, ¿cuántos semáforos hay en Guadalajara? Si yo quisiera poner un sensor ahí que transmitiera cada 2 segundos su información. ¿Es un transporte? No me dicen eso, güey. Yo soy de jurídico. No sé. Bueno. Ok, pero esto es API REST. Ok, ¿cuánto nos cuesta? $4.78. A ver, Socket Web. Voy a hacer Socket Web. Esto es también por unidades, también por mensajes enviados y recibidos, basados en el volumen. Millones, 1.3. ¿Cuánto nos cuesta con WebSockets? 1.36. 25 pesos casi. No, que 25 es como muchísimo menos, es como un Pues ahí 200% menos, casi 300% menos. No, porque traen $5, ¿no? El otro estaba casi en 5, ustedes... $1. A ver, otro estaba en 4, ¿qué? Pues es como el Tienen muy 23. mala memoria. Era como 4. ¿Qué decía? Se me olvidó. 36. Ok, entre 1.3 son 3.35 veces más caro, un 300% más caro. Un tercio, entonces. O sea, hacer mi aplicación con HTTP POST API RESTful me cuesta un 300% más que si lo hiciera con WebSockets. Esto pues considerando el precio de AWS. Me imagino que aquí todavía hay que incluir otras cuestiones, pero pues así en cálculos muy burdos y rápidos es esto. 1 billón de conexiones. Bueno, aquí también cada mensaje dice que se cobra como 32 kilobytes. O sea, si tú mandas 33, te cobran 2 mensajes. Como si fueran 2 conexiones. 33,000 bytes, o sea, eso es, para nosotros que estamos haciendo sistemas embebidos de IoT, pues eso es mucha información. ¿Sí? Entonces muchas cosas que puedo mandar ahí. A ver, si yo quisiera billones, 1 billón ya nos costaría $1,050. Bueno, pero todavía un servicio tampoco está tanto.
tampoco es tanto. Pero, ¿tú pagas por tus servicios? Por ejemplo, pues, ¿qué aplicaciones tú crees que utilizan AWS? Pues yo creo que por Apple Music sí pago 200 baros. ¿Sí? Entonces, a lo mejor Spotify. Spotify a lo mejor funciona con AWS, ¿no? Lo sé. El Amazon Prime Video, yo creo que sí. Ah, sí, bueno, Amazon Sí, es el mismo, sí, ¿no? de plano, obvio, ¿no? Claro que sí, pero imagínate si te cobran por eso, ellos seguramente pues están subvencionados. Bueno, así está esa parte, ¿no? Chupelón, pero entiendo otra feria. Perdón, bro. Bueno, entonces son las API REST HTTP, ¿sí? Pero ya vimos que el WebSocket es un poco mejor. A ver, déjame checar nada más rápidamente si aquí hay algo relacionado con MQTT. Tendría que irme para atrás. Pero me imagino que no incluye los costos de mantenimiento, porque yo sí también. Bueno, yo estoy usando el calculador oficial, no tengo tanta experiencia, pero precisamente eso es lo que se busca cuando buscan a una persona que tenga experiencia en AWS, que tú sepas cómo levantar un servicio, cómo cotizar estos servicios, y pues por algo te van a pagar 1.600.500 pesos, 1.615.000 pesos al año. Urge contratarme. ¿Sí? ¿Qué hace un Senior Cloud Engineer? Se habilita la nube, ¿no? Pues es el que se encarga de todos estos servicios. ¿Qué hacen? A ver, por aquí sí está. Dice, diseña e implementa sistemas escalables con AWS o no sé si es Google Cloud, asegurando ¿cómo se dice? Como que sea robusto, que tenga buen rendimiento y seguridad, que pueda tomar decisiones de arquitectura de la nube, que sea, pues, que pueda hacer containerización, hacer automatizaciones, bla, 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 seguridad, etcétera. Pues hacer ahí el mentor de los ingenieros, experto en AWS o Google o equivalente, todos estos también son equivalentes. Pues ser muy bueno diseñando y manteniendo arquitecturas nativas de la nube, un buen entendimiento de cómo funciona el desarrollo de aplicaciones, metodologías, un entendimiento profundo de la seguridad, principios de seguridad de la nube, experiencia con bases de datos, habilidad para desarrollar y dar soporte pues a conocimiento profundo de cómo funciona la caché, cómo se escala, Python, Bash, habilidad probada para diagnosticar y resolver problemas complejos. Y pues si fijan, no es como, o sea, no nada más que eso. Y inglés. Bueno, obviamente, ¿no? Por favor, sube tu resumen en inglés. Bueno, entonces eso es lo que es parte de la experiencia, ¿no? No, tenemos que tener esa habilidad blanda de un problema complejo, dividirlo en sus partes pequeñas. ¿Sí? Entonces, no, más bien no sabemos todavía cómo desglosar ese problema de tener esa experiencia en sus partes individuales. Ok, entonces ejemplos reales como MQTT, pues son sensores que publican datos, aplicaciones que se suscriben como AWS IoT, Home Assistant, HTTP REST, Request Response, aplicaciones móviles, por ejemplo, para consultar el estado de un dispositivo, como cuando consultan el saldo de su tarjeta de vales o el estado del banco, a lo mejor es nada más una solicitud de respuesta. WebSockets como dashboards en tiempo real, por ejemplo, yo desde la aplicación del banco puedo chatear con un agente del banco dentro de la misma aplicación, ahí se utiliza seguramente WebSockets para abrir la comunicación. Bluetooth Mesh, dispositivos que se comunican directamente utilizando una red. Bueno. Vamos a irnos un poco más rápido para llegar a la parte del código. Ok, entonces en nuestra aplicación que estamos haciendo, el cliente puede enviar cualquiera de estos mensajes hacia el servidor. Tengo la estructura o la clave que mando es la clave de tipo. Y los valores pueden ser estos tipos: latido, RGB, LED o LED DHT. Entonces eso es lo que me puede mandar el cliente. Y esa es la estructura que debe de mandar. RGB ya lo probamos en la clase pasada, nos permite poder configurar el LED digital del SP32. El LED pues nos permite prender o apagar, y
leer DHT, pues nos actualiza la temperatura. Aunque este comando está de más porque ya la telemetría en automático, cuando detecta el programa de Arduino un Heartbeat, automáticamente cada X cantidad de tiempo pues enviamos la información. El cliente Qt envía el mensaje JSON con el campo tipo, la SP32 decodifica y valida la estructura, ejecutamos la acción correspondiente y respondemos con una confirmación. Y de esa forma tenemos pues una comunicación bidireccional. Los mensajes que emite el servidor son los siguientes. Puede emitir el mensaje saludo, o sea, mensaje, servidor, bla, 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 host y puerto. El latido OK, el RGB acknowledge, el LED acknowledge, el DHT lectura o el mensaje telemetría que cada 2 segundos está mandando el valor de un canal de la ADC, el valor de la temperatura, el valor de la humedad, si el dato es simulado o el tiempo en milisegundos en el que se tomó el dato. Lo importante es pues siempre verificar qué tipo de sensor tengo conectado al SP. Como puede ser que no tenga un sensor, entonces en el promedio tengo que poner define simular DHT como true para que genere telemetría aleatoria y podamos hacer la prueba. Las buenas prácticas va a ser siempre validar el tipo y los campos esperados en Arduino JSON, comprobar que se contienen las claves, responder siempre con un acknowledge para que Qt sepa que se recibió el dato, registrar los eventos en el serial y si es posible incluir el nombre del host en los registros, activar el DNS y descubrir el servidor con ws diagonal, el host que es el name server es el mdns que estamos poniendo y el puerto que es el puerto 81. Bueno, esto me lo voy a saltar, que es como en Qt lo que tendríamos que hacer para procesar esto, aunque eso lo vamos a hacer en la práctica guiada 1, el próximo martes. Ok, entonces la telemetría automática, siempre vamos a estar mandando mensajes periódicamente por la SP32, contiene todos los datos de los sensores en un solo mensaje y es ideal para actualizar gráficas o dashboards en tiempo real. Muy importante que la telemetría automática solamente se envía después de recibir al menos un latido del cliente. Entonces siempre en la telemetría estamos mandando pues toda esa información. A ver, díganme en qué caso aplica o para qué caso indicar qué es más adecuado, si usar HTTP o WebSockets. A ver, una aplicación que consulte el clima cada hora. HTTP. Pero acuérdense que el HTTP pues es más costoso también, ¿no? Un chat en tiempo real donde los mensajes deben llegar inmediatamente. WebSockets. O en Qt, un sistema de monitoreo médico que muestra el ritmo cardíaco. WebSockets también. Una página web que carga artículos de noticias. HTTP. Un juego multijugador donde los jugadores se mueven en tiempo real. WebSockets. Una aplicación que sube archivos pesados del servidor. Un dashboard que muestra sensores de temperatura cada 2 segundos. WebSockets. Ok. Acá. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos como nuestra arquitectura global, ¿no? Un servidor de WebSockets que es el SP32S3 que se conecta por Wi-Fi. Tiene sus actuadores como los LEDs, el LED o el LED digital NeoPixel y sensores como el DHT22 o sensores analógicos a través de la lectura de la ADC. El cliente web a través de WebSockets pues se comunica con el puerto 81. Bueno, ya vimos que es bidireccional y todo esto, el flujo de datos y aquí se ven como un tipo de problemas que podrían encontrar. Ok, bueno, entonces ya vimos que pues WS es un protocolo que no está cifrado, está bien para hacer esta clase y pues poder practicar. Normalmente utilizaría el puerto 80 o el puerto 81, texto plano, y WS se ocuparía principalmente el puerto 443, que ya es TSL y ya está cifrado. Para uso en laboratorio, pues WS es suficiente, pero de todos modos podemos capturar los datos. Si yo ahorita le puedo preguntar a HTTP que me dé el comando para instalar los programas necesarios para que yo pueda capturar los paquetes y me va a decir todos los programas que tengo que instalar en el terminal, cómo lo voy a hacer, qué decodifico y ya puedo comenzar a capturar paquetes que no están cifrados. Es un sniffer. Sí. O sea, eso se hace bien sencillo. ¿Por qué es crucial el cifrado? Pues el cifrado transforma la información legible en texto plano en formato ilegible, el texto cifrado, y es para protegerla durante la transmisión. O sea, sus mensajes de WhatsApp, seguramente le dice la comunicación entre fulanito y fulanito es
cifrada, entre comillas ahí que dice, no, alguien puede descifrar esa información, alguien tiene acceso a las llaves, toda esa información se va a un servidor y pues se puede cifrar sí o sí. Hay un chino en Pyongyang viendo sus fotos. A lo mejor. O no. No. Normalmente se utiliza pues el algoritmo del AE128 como el que ya vimos ahí en los artículos de la IEEE. Entonces de eso se encarga, o es el parte del propósito de la universidad. ¿Se acuerdan que les dije cuál era el propósito de la universidad? ¿No se acuerdan? ¿Eh? No, ese es el eslogan de la UDG, piensa y trabaja. Pero ¿cuál es el propósito de la universidad? Darnos conocimientos básicos de varias cosas. No. Universales. ¿No? No, nadie sabe cuál es el propósito de la universidad. Yo estoy viejito y ya ni me acuerdo. El propósito de la universidad es producir nuevo conocimiento y difundirlo. Ese es el propósito. No prepararlos para el campo laboral. No se puede pues, darle gusto siempre a toda la industria. Sí, pero bueno, más o menos ahí está. Por ejemplo, investigaciones con el protocolo cifrado AE128, pues hay todavía muchas investigaciones que se están haciendo por científicos de cómo implementar este algoritmo de cifrado en diferentes tipos de aplicaciones. ¿No es la que convierte un dato y lo va a transformar en un hexadecimal y luego lo vuelve a transformar de nuevo para evitar que Entonces, esto es lo que hacen los investigadores. O sea, cuando no están dando clases, pues están chambeando en ese tipo de investigaciones que generan conocimiento nuevo. Y eventualmente pues debe permear en lo que es la escuela. Si se van aquí al módulo, allí hay como toda una, ¿cómo se llama? Una galería de todos los libros producidos por los profesores de la academia. Ahí pueden ver quién los hizo. Hay una tabla de las patentes. Las patentes pues también se supone que son conocimientos nuevos. Ahí el doctor Burro tiene varias patentes de diseño electrónico. Pues está generando conocimiento nuevo. ¿Sí? Bueno. Entonces, riesgos de utilizar AWS, que es el que estamos trabajando, es sniffing. ¿Qué significa sniffing? Que cualquier en la red puede olfatear tus datos. Man in the middle, ataques que modifican la comunicación. Suplantación, posibilidad de impersonar a tu SP u otra aplicación. O sea, yo puedo hacer que ustedes se conectan a mi Facebook, es mi computadora y pues ahí pueden meter sus claves. No ni siquiera necesito descifrar o cifrar la información. ¿Sí? Exposición de credenciales, contraseñas y tokens activos. Entonces, eso es muy peligroso y muchas páginas son inseguras. Se podría decir que es segura, pero el problema es de que tú accedes a... Es como Facebook, básicamente. Yo tuve una clase de ciberseguridad y nuestro profesor dijo que tengo una de las más peligrosas. Sí, pero más que nada a lo que se va a entender el tema es de que, por ejemplo, o sea, es insegura porque tú le ofreces dar los datos. Sí, es como TikTok. No, es como TikTok, básicamente tú aceptas el teléfono y... Claro, ¿cuánto pagas por WhatsApp? Nada, a cambio de la información que tengas. Sí. Bueno, cabe aclarar, disclaimer, esta es nuestra opinión y no la opinión de la Universidad de Guadalajara. Es verdad. ¿Verdad? Personal. Nuestra opinión personal en nombre de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el Heartbeat, ¿qué es el Heartbeat o latido del sistema IoT? Es un mecanismo que mantiene viva la comunicación entre el cliente y el servidor. Sirve para mantener activa la conexión con el WebSocket, sincroniza el envío de datos de telemetría, detecta fallos en la conexión oportunamente y optimiza pues el consumo de recursos en el servidor. Entonces, ¿quién va a mandar el Heartbeat? El cliente web. Ok, vamos a comenzar entonces con el análisis del proyecto que pueden descargar desde este enlace de GitHub. Fue lo que vimos ya la clase pasada. Ahorita nada más que entendamos pues qué está pasando con ese programa internamente. El martes hacemos el proyecto desde cero para crear el cliente web. Ok, este programa convierte el SP32 en un servidor WebSocket que envía datos en formato JSON hacia una aplicación. ¿Qué estoy usando como infraestructura red? Pues un router y un access point, pero alguien me señaló en la mañana y muy cierto, la verdad se me había olvidado, la SP también puede ser configurada como un access point.
Entonces yo podría directamente conectar mi computadora hacia el WebSocket. No lo probé y no garantizo que sí funcione. Podría hacer un punto extra si lo haces, está bien. Dos puntos extras y los así, o sea, si en el mismo programa integras el AP, el Access Point, para que Qt se conecte directamente al Access Point. Sí, que de hecho es como funcionan la mayoría de los vehículos FPV. Sí, o sea, si funcionan los drones FPV como estos de aquí, pues tú te conectas al Access Point de ahí. Bueno, si fuera por Wi-Fi. Bueno, me refiero más bien a los carritos. No sé si han visto este tipo de carros. Miren, por 400 pesos se pueden comprar un carrito que se conecta a Android a través de un Access Point que genera el carro y tú lo controlas. ¿También impresora? También algunas impresoras, ok, sí. Ok, entonces, antes de compilar, pues hay que asegurarnos de tener estas librerías instaladas y estas versiones, ¿no? Que ya les había pasado la semana pasada estas versiones, porque son las que compilan. Muy importante, si después vemos este video en 5 años, pues ese programa no va a funcionar a menos que tengamos instaladas estas librerías. Sale. Bien, comenzamos con la inclusión de las bibliotecas necesarias, que son las de Wi-Fi, las de WebSocket, las de Arduino JSON, la que definen el servidor DNS, la que me permiten configurar el NeoPixel y la que me permiten leer el DHT22. Hay una definición que permite seleccionar si el sensor existe o no existe. Si el sensor es simulado, entonces le pongo true. Si tengo un sensor físico, entonces aquí le voy a poner false. Muy importante esta parte. Ventajas de simularlo, pues que no voy a perder a lo mejor tanto tiempo en las conexiones y voy a poder probar rápidamente la comunicación. Luego viene la definición de dónde está conectado el pin RGB en la SP32. Todas las SP32 que he visto pues tienen conectado el pin RGB en el pin GPIO 48. Luego viene el nombre de la red y la contraseña. Luego el servidor WebSocket que está funcionando en el puerto 81 y el LED que puedo prender y apagar. ¿Sale? Ok, entonces la clase de WebSocket Server crea un servidor que escuche en el puerto 81, mientras que el LED conectado al pin 44 se utiliza como un indicador de estado del sistema o para recibir comandos desde el cliente. ¿Por qué elegimos el puerto 81? Pues principalmente por convención. El puerto 81 es el que utiliza el WebSocket y para evitar conflictos, porque el puerto 80 es el puerto HTTP, aunque yo no tengo montado ningún servicio en este programa en el puerto 80. Hay muchos puertos que se utilizan para diferentes situaciones. Por ejemplo, el SMTP. ¿Para qué sirve el puerto SMTP? Ok, entonces, ¿puedo enviar correos electrónicos con SP? Sí, pues sí, nada más configuraría el puerto STMP y Google que es compatible con eso, nada más hay que decirle a Google que acepte los dispositivos no seguros. Es un proceso que no toma más de 2 minutos configurar en su cuenta de Gmail. Y si yo busco proyectos de STP32 con... Listo, miren. Enviar correos utilizando SMTP, Gmail y la SP32. No, pero puede ser algún sistema de monitoreo que te esté enviando correos. Exactamente, enviar el correo con Gmail y Arduino IDE. O sea, se puede hacer. No lo vamos a hacer aquí porque pues, no es parte del objetivo, pero se puede, se puede. Punto extra, también quien lo quiera hacer, adelante. Un correo cada que ves una primera. Y bueno, pues hay diferentes puertos, ¿no? El SSH es el puerto 22. Normalmente cuando alguien quiere hackear un sistema, pues lo primero que busca es cuáles son los puertos que están disponibles y están abiertos. ¿Vale? Bueno, seguimos con la explicación. Las variables, este bloque define las variables globales que controlan el tiempo entre los envíos de datos, el estado del sensor y las lecturas de temperatura y humedad. También definen constantes y pines asociados al ADC y al sensor. Entonces aquí, en esta variable booleana se recibe la información a partir del momento que recibimos el primer latido. ¿Cada cuándo voy a mandar la telemetría? Pues cada 2000 milisegundos. Si quiero más tiempo, aquí lo modifico a 4000, a 5000, a 10000, a 50000, lo que quiera colocar aquí, porque esta es una variable pues, de 4 bytes, me parece, 8 bytes. ¿A dónde voy a conectar el pin de HT22? En el pin 6.
Si yo tuviera el DHT11, entonces aquí cambio en lugar de DHT22 por DHT11 y listo. El pin de la EC tengo conectado al 4 para sensores analógicos y el nombre del host lo guardo en esta variable, que después voy a construir dinámicamente con la MAC address del dispositivo. Hay dos funciones que son funciones de utilidad, que se llama la función setColor, que permite controlar el color del LED RGB utilizando la biblioteca ADA.NeoPixel, y además la función sufijo MAC6, que genera un nombre único para el SCP32 utilizando los últimos 6 caracteres de su dirección MAC. Y ahí está. O sea, aquí es donde se puede encontrar el código que dinámicamente va a cambiar el name, el name server de la SCP32. Las funciones que envían el mensaje JSON hay dos. Una difunde el mensaje a todos los clientes conectados y otra simplemente al cliente que yo quiera enviarle el mensaje. Aunque en este programa estamos usando la de difundir JSON. Ok, la lectura simulada o real. Aquí está la función que actualiza la lectura del DHT. Si es simulado, se simula el dato. Si es real, se lee la función DHT. Y esto se compila, o eso se hace antes de durante la compilación. O sea, o uno u otro. No lo puedo cambiar en la ejecución. ¿Sale? O sea, esta directriz permite compilar solo el código necesario dependiendo del modo. ¿Sí? Pero no me permite cambiarlo pues, en el tiempo real. Lo podríamos cambiar, pero bueno, será otro programa diferente. Y la función principal de este programa es la función onEvento WS. Este es el corazón del servidor WebSocket. En esta función se ejecuta automáticamente cada vez que ocurre uno de 3 posibles eventos: conexión, recepción o desconexión. Y esto se clasifica en una estructura tipo switch case. Entonces llega el dato aquí y primero, ¿qué tipo de dato es? Ah, pues es una conexión. Ok, entonces le digo al cliente a través del mensaje JSON, le mando un saludo. Y a partir de ese momento, pues ya hay comunicación en el puerto 81, le notifico mi MAC address y le digo que la SCP está lista. Si llega una desconexión, pues nada más imprimo en el monitor serial que el cliente se desconectó, no le mando nada porque ya se desconectó. O si recibo un comando de texto, pues checo el tipo de dato recibido. Si el tipo de dato recibido es latido, entonces la bandera booleana latido recibido lo coloco en true, envío el acknowledgement y comienzo automáticamente cada 2 segundos a enviarle la temperatura, la humedad, el valor de la DC y el timestamp de la medición. Y en automático pues comienzan a pasar esos datos en el text edit que colocamos en la clase pasada. Esto funciona principalmente con la función stringcmp que compara cadenas en C++. Entonces aquí ven unas diapositivas si quieren entender un poco más a detalle cómo funciona esta función. Me la voy a saltar, esto lo aprende después. Y para seguir viendo los demás tipos de mensajes. Por ejemplo, si llega el mensaje else if LED, entonces prendo o apago LED y le notifico con un acknowledgement que sí recibí ese comando. O si llega el comando LEDHT, o si yo quiero poner otro comando, pues básicamente tengo que replicar toda esa estructura para los comandos que quieren incorporar a mi diseño. Bueno, este es un ejercicio, me lo voy a saltar también. Y vamos a la función setup y finalmente la función loop. ¿Qué es el propósito de la función setup? Se ejecuta una sola vez al iniciar el programa. Aquí se configuran los módulos principales como Wi-Fi, LED, sensor, DHT22 o el servidor WebSocket. Aquí está pues la función, ¿no? Se configura el puerto serial, se configura el Wi-Fi, se establecen como salida los pines, se limpia el LED. Si está simulado, si no está simulado LED, entonces inicializo el DHT22 y comienzo a imprimir puntos en la pantalla serial. Punto. ¿Qué representa el punto? Que todavía no me da una IP de la red, todavía no me conecto a la red. ¿Por qué pasa que no se conectan a la red? Lo más común es problemas de corriente. O a veces me ha llegado a pasar que luego ustedes cuando sacan del proto la SCP32 la jalan de la antena e internamente quebran la antena. Entonces pues ya no tener antena, pues también hay problemas de comunicación.
o a veces cuando las tienen conectadas en los protos, a lo mejor dos patitas del proto están en corto con tierra y algún pin que necesita tener un strapping pin que tiene que tener un estado lógico preestablecido, pues no lo hay y no se permite la comunicación. Son como las tres principales causas por las que no me podría conectar con el Wi-Fi. Y bueno, aquí hay algunas posibles causas de diagnósticos y soluciones. Hay que revisarlas en detalle después de la clase. Y la función loop finalmente se ejecuta continuamente y mantiene activo el servidor WebSocket. En ella se procesan los clientes conectados y se envían datos de telemetría en formato JSON de forma periódica. Bueno, aquí está el loop principal del WebSocket. Aquí es donde estamos continuamente ejecutando la función WebSocket receive. Mido el tiempo. Hay una función en Arduino que se llama milis, la cual me permite medir cuántos milisegundos han transcurrido desde que se prendió el Arduino. Esta variable se desborda como a los 26 días aproximadamente, y se vuelve a repetir. Si han pasado más de 2 segundos y se recibió un latido, entonces mando la telemetría. Voy mandando lo que ya tengo. Y bueno, continuamente estoy leyendo la telemetría. Y listo. Servidor ws.loop atiende los clientes conectados y se manda la telemetría. Y pues hasta aquí terminamos el video de la clase de hoy. ¿Qué voy a hacer el lunes? Bueno, es un poco el resumen de lo que hicimos. El programa del SCP-32 implementa un servidor WebSocket completo, se conecta a una red Wi-Fi, crea un canal de comunicación bidireccional en el puerto 81, intercambia mensajes JSON por un cliente Qt, envía telemetría periódica de temperatura, humedad y lectura, responde a comandos para encender LEDs o cambiar el color del RGB. Y bueno, aquí está un glosario de términos y al final el lunes vamos a comenzar en esta diapositiva, la práctica 1, que es la implementación del cliente web. Cómo configurar un proyecto en blanco Qt para que tenga pues el acceso a las funciones de Qt ya preestablecidas para WebSockets. No es que solamente lo puedo hacer en Qt, lo puedo hacer prácticamente en cualquier lenguaje de programación que maneje servidores. ¿Sí? Otra vez, ¿recuerdan las tres causas o los tres motivos por los que veo Qt en esta materia? ¿Se acuerdan? Porque es libre, no. Ok, uno es libre, o sea, puedo vender mi producto y es completamente legal, tengo licencia de open source. Una. Según yo, pues. No. Codificación en C++, ya que lo hace más fluido. Ok, es en C++, es más rápido que Python, Orientado a objetos. está orientado a objetos y es multiplataforma. O sea, este programa lo puedo hacer funcionar en una Raspberry, en Linux, en una Mac, en Windows y en Android. Ahí ves. Sí, también. Ahí ves también. Sí, dije Mac. Ah, ok. También, eso es una ventaja. Y pues, ¿por qué C++? Pues porque los ingenieros en electrónica de los cuales aplicamos esta materia, pues es lo que conocen, ¿no? Vieron programación, normalmente se ve en C++, sistemas embebidos normalmente se ven en C++, entonces lo natural es que las interfaces gráficas que vemos también lo vemos en C++. Pero no es la única alternativa, también está .NET, que .NET pues es todavía más importante que Qt, pero pues .NET, creo que el lenguaje es C#, se parece mucho Es C#, que también se puede utilizar Python, pero principalmente es C#. C#. Y bueno, bueno, la licencia de Microsoft. y también tienen una licencia open source, se me hace, según yo, porque también se puede instalar en Linux, el .NET. Entonces, no sé muy bien cómo aplica la licencia, pero pues es lo que más se utiliza para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Sin embargo, lo importante es que sepan dominar lo que son los WebSockets. Siempre hay trabajos que ustedes pueden postularse, que son bien remunerados, si saben, pues, programación con WebSockets. Miren, por ejemplo, un front-end developer, nivel medio a senior, pues hasta 50 por mes. Líder de desarrollo de software, 40 por mes en Zapopan. Desarrollador móvil, 23. Senior full stack, 20. Este que está abajo. En fin, no necesariamente ejecutar, pero que sí tengan las nociones. ¿Saben? Y bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo convertir un programa de Qt en blanco, pues en un programa que sea compatible con WebSockets. ¿Alguna duda? Entonces hasta aquí dejamos el video y nos vemos el martes. Y suscríbanse.